En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, se detectó por primera vez el coronavirus SARS-CoV-2, que es una nueva variante de coronavirus que puede afectar a los seres humanos, causando la enfermedad denominada COVID-19. El 11 de marzo de 2020, el COVID-19 fue declarada pandemia por el director general de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia COVID-19 en curso es un recordatorio de la importancia de la protección contra las enfermedades prevenibles por vacunación. Como consecuencia del distanciamiento social y de la disminución de recursos de todo tipo ocupados por los esfuerzos para controlar la pandemia, se ha evidenciado una caída en las coberturas vacunales a nivel global y regional, con un incremento subsecuente de riesgo para la población más vulnerable y no protegida. Hola, mi nombre es José Silvera y les estaré presentando vacunación en tiempos de pandemia. La mayoría de la población nos hemos colocado en algún momento de nuestras vidas una vacuna. ¿Conoce usted cuál es la definición de vacuna? Y en la situación actual en la que vivimos, define el término pandemia. Bien, vamos a conocer un poco sobre estos conceptos. Vacuna. Las vacunas son productos biológicos compuestos por antígenos, que pueden ser únicos o múltiples, que se introducen en el organismo para inducir una respuesta inmune protectora. Recordemos que las vacunas pueden ser de origen viral, bacteriano o en otros casos puede ser derivado de las toxinas de algunas bacterias. Mientras que pandemia se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad y se encuentra transmisión comunitaria, es decir, nacional o regional, además de, obviamente, la internacional. Principios guía de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. En el siguiente espacio se agrupan los principios guía de la vacunación que han comunicado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y algunos de ministerios de salud de algunos países. Entre ellos están la inmunización como servicio esencial. Debe ser priorizada y su continuidad asegurada durante la pandemia del COVID-19. Las estrategias de inmunización deben ser adaptadas y conducidas bajo condiciones seguras para cuidadores, comunidad y personal de salud. La dinámica de la pandemia debe ser continuamente monitorizada. La vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunas se debe mantener y reforzar para garantizar detección y manejos tempranos. Si la provisión del servicio de inmunización se impacta negativamente por COVID-19, los países deben diseñar estrategias de puesta al día para el post-pico de la pandemia y hacer planes para anticipar una respuesta gradual. Las campañas de inmunización masiva deben suspenderse temporalmente. Se debe priorizar la vacunación contra influenza y neumococo en las personas con alto riesgo. Se debe evaluar si es apropiado implementar estrategias alternativas como servicios móviles, domiciliarios, etcétera, en el contexto local y adaptado para proporcionar seguridad al personal de salud y a los vacunados. Deben explorarse métodos innovadores para mejorar la prestación del servicio.
Bien, conozcamos ahora la vacunación ante diferentes escenarios de la pandemia. La decisión de mantener los servicios de inmunización estará influenciada por el contexto del sistema, las regulaciones de distanciamiento social, el estatus actual y anticipatorio de la transmisión local del COVID-19 y otros factores como la demografía de la población y patrones de migración. Entre ellas tenemos un escenario con capacidad del servicio de salud intacta, en el que todos los servicios esenciales son operacionales. Y a esto me refiero al recurso humano y a la disponibilidad de biológicos. En segundo lugar, un escenario de presentación limitada de los servicios, donde vamos a encontrar al patrón de transmisión comunitaria SARS-CoV-2, en el cual se recomienda priorizar la vacunación en la población con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Y en tercer lugar, un escenario en el que el sistema de salud estuviera desbordado por la pandemia y en el que el riesgo incrementado de transmisión de SARS-CoV-2 evitará que las actividades de vacunación pudieran realizarse de forma segura. Dentro de las dentro de las recomendaciones ante vacunación rutinaria, se considera prioritaria la vacunación del recién nacido, así como la serie primaria en el niño menor de 2 años. Igualmente, la vacunación de enfermedades prevenibles por vacunas propensas a brotes, particularmente sarampión, fiebre amarilla, influenza, neumococo, en personas de riesgo y pertussis. El sitio de vacunación plantea tanto el escenario de vacunación intramural como extramural. En el primer caso, es decir, en la intramural, se debe utilizar los centros de atención primaria, centros periféricos y rurales, y los vacunatorios o consultorios privados muy importantes en algunos países. En cuanto a la vacunación extramural, se plantea localizaciones innovadoras como escuelas, iglesias, clubes de barrio, geriátricos, estaciones de bomberos y policía. Recomendaciones ante vacunas específicas y posibilidades de brote. La vacunación, vigilancia y control de sarampión con vacuna triple viral o cuádruple viral debe ser la de actividad prioritaria. La estrategia de dosis, es decir, a los 0 meses, de 0, que es la primera dosis, entre 6 a 11 meses, se debe implementar en aquellas regiones en donde se detecten casos autóctonos y circulación viral. Debe enfatizarse la importancia de mejorar las coberturas de vacunación contra tosferina debido a la persistencia de la morbi-mortalidad. Existen importantes deficiencias en la aplicación, disponibilidad y cobertura vacunales en diferentes edades. Debe enfatizarse la aplicación del esquema primario de difteria, tétanos y tosferina en 3 dosis y un refuerzo, en la posible con vacunas combinadas con otro tipo de vacunas como el poliomielitis contra la antipolio. Y las otras vacunas que son para mujeres embarazadas, trabajadores de salud y adolescentes como la tétanos, la difteria acelular y pertussis. La vacunación contra influenza es fundamental para el control de la condición per se y por la coexistencia de casos con COVID-19. En cuanto al manejo de brotes, se debe evaluar el riesgo-beneficio de la realización de las actividades para su control en el contexto de la epidemia, tal como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud. Consideraciones sobre seguridad. La vacunación y las actividades relacionadas con la misma conlleva riesgos para la transmisión de SARS-CoV-2 y como tal deben estar sujetas a los protocolos de bioseguridad de cada país. En primer lugar, debe adecuarse un sistema de citas
que permita evitar aglomeraciones y esperas prolongadas, minimizando así el contacto con otras personas. Igualmente, debe realizar un triaje para evitar la asistencia de personas con síntomas de enfermedad. Los sitios adecuados para vacunar deben ser cercanos al domicilio de las personas y debe limitar el número de acompañantes. En cuanto a las personas a vacunar, debe hacer particular énfasis en el lavado de manos, distanciamiento o entre personas y utilización de tapabocas. Los protocolos de limpieza y desinfección de superficies y utensilios, lavado de manos y utilización de equipos de protección personal deben ser mandatorios. El personal de salud debe evitar realizar actividades laborales si presenta fiebre o síntomas respiratorios hasta que no se descarte infecciones COVID-19 o se resuelva su situación de salud. Dentro de las vacunas prioritarias, en casos de aumento de picos por COVID-19, las vacunas para priorizar durante COVID-19 o si fuera necesario priorización, infecciones en planes de eliminación y erradicación, como cuáles, sarampión, rubiola, tétanos neonatal y polio. Enfermedades que pueden producir harta morbimortalidad, como la influenza y el neumococo. Y las infecciones propensas a brotes, como influenza, sarampión, meningococo, fiebre amarilla, rubiola, difteria y polio. Dentro de la población prioritaria, tenemos que la población prioritaria durante COVID-19, o si fuera necesario priorizar, tendríamos que hacerlo con los adultos mayores, con los recién nacidos, incluidos los prematuros. Todos deben ser vacunados a la alta hospitalaria con el esquema de hepatitis B y BCG. Niños menores de 5 años, quienes tienen el mayor riesgo de enfermedades inmunoprevenibles y reciben la mayor cantidad de antígenos con el fin de disminuir riesgos propios y de transmisión, mínimo asegurar el esquema menores de 2 años y obligatorios en los menores de 6 meses. Trabajadores de la salud, asegurar vacunación con triple viral, influenza, neumococo, vacunación de embarazadas con influenza y tétanos, difteria celular y pertussis. Y trabajadores de actividades esenciales como policías, bomberos, etc. Los pacientes post-COVID. Recomendaciones para vacunación de acuerdo con antecedente de infección por COVID-19. Paciente con contacto con COVID-19. Esperar 14 días. Si sigue asintomático, vacunar. Antecedentes de COVID-19. No existe recomendación basada en la evidencia. Sin embargo, la recomendación de expertos es esperar de 4 a 6 semanas post-infección para vacunar. Madre positiva y recién nacido positivo para SARS-CoV-2. Diferir la vacunación del recién nacido 28 días, previa verificación de su estado de salud. Madre y recién nacido, caso probable, aplicar al recién nacido una hepatitis B y diferir BCG 28 días. Madre positiva para hepatitis B y COVID-19 confirmado o en estudios, recién nacido debe recibir vacuna antihepatitis B e inmunoglobulina. Bien, desde que inició la pandemia por COVID-19, se han estado realizando ensayos y tratando de desarrollar una vacuna contra esta enfermedad. Al día de hoy, a nivel mundial, se están desarrollando más de 200 propuestas de vacunas diferentes frente a COVID-19, utilizando distintas tecnologías. Las fundamentales se resumen en la imagen que les presento y ellas son Biotech Pfizer, que es una vacuna de ARN mensajero que codifica la proteína S, encapsulada en nanopartículas lipídicas
Esta se administra en 2 dosis con intervalos de hasta 3 semanas. Moderna, quien es una vacuna de ARN mensajero que codifica la proteína S encapsulada en partículas lipídicas. Se administra en 2 dosis con intervalos de hasta 28 días. Oxford es una vacuna de adenovirus de chimpancé no replicativo que vehiculiza la proteína S. Se administran 2 dosis con un intervalo de hasta 84 días. Johnson Johnson, que es una vacuna de adenovirus humano 26 no replicativo que vehiculiza la proteína S. Se administra de 1 a 2 dosis. Y una que se encuentra en fase de desarrollo clínico es Sanofi, que es una vacuna de proteína S purificado con el coadyuvante ASO3. Es muy importante que todas las personas, tanto las vacunadas como las no vacunadas, sigan manteniendo las medidas de prevención: mascarilla, lavado de manos, distancia interpersonal, limitar el número de personas con las que nos relacionamos, elegir siempre que se pueda el aire libre o espacios bien ventilados, quedarse en casa si se tienen síntomas, se está esperando el resultado de una prueba diagnóstica o se ha tenido contacto con alguna persona con COVID-19. Bien, la bibliografía recomendada para ustedes la pueden consultar acá. Y para finalizar, quiero dejarles una frase del doctor epidemiólogo William Hawke: las vacunas son las remolcadoras de la salud preventiva. Bien, esto es todo. Les voy a dejar un pequeño quiz para evaluar el conocimiento impartido en la caja de descripción. Muchas gracias.